Hermanos, saludo fraterno. Bien, nos encontramos aquí con nuestro tercer tema, parte de la estructura de nuestra Biblia. Acompáñenos, sigamos en este modo curso bíblico católico y sigamos formándonos, tanto ustedes con nosotros con ustedes. Bienvenidos. Bien, hermanos, saludo fraterno. Vamos a mirar este tema, lo vamos a mirar a vuelo de pájaro. Aquí no hay necesidad de subir este video a YouTube. Es un material apenas de observación. Para los que ya tienen conocimiento, pues no estamos entrando en un material muy novedoso. Estamos entrando en algo que ya deben manejar. Dentro de un estudio bíblico, esto es fundamental. Para las personas que no, pues esta información va a empezar a sembrarles la semillita de entender la estructura de la Sagrada Escritura. Arranquemos por saber qué significa Biblia, que viene del griego biblo, que quiere decir biblioteca, colección de libros escrita por diferentes autores, épocas y estilos literarios. San Clemente, padre apostólico, discípulo de San Pablo, fue el primero en usar este término. Hay quien ve su origen en la antigua ciudad fenicia llamada Biblos, situada en la costa mediterránea entre Trípoli y Beirut, mencionada incluso en la escritura. Importante por ser centro comercial y religioso, rico en madera, cobre y papiro. Tengan en cuenta que el papiro en este tiempo, estamos hablando de un tiempo en el que ni siquiera conocimientos de electricidad tenía la humanidad. Ni siquiera conocimientos de motores a vapor tenía la humanidad. Los únicos carros que se desplazan con ruedas sobre la tierra o son jalados por humanos o son jalados por bestias. ¿Qué tipo de bestias? Caballos, bueyes, elefantes, etc. Entonces entendamos, luz, no hay ningún tipo de bombillos eléctricos, todo se prende con velas. Entonces hay que entender ese sentido de la evolución científica, porque si no, se nos pierde algún sentido. No hay ninguna forma de teléfono. Si yo quiero enviar un mensaje a alguien, tengo que escribirlo y mandarlo con alguien a pie o a caballo o en un carruaje para que lo lleve hasta otro lado. No hay ni siquiera trenes. Entonces, para que empecemos a entender hasta qué punto estamos delimitados en estas épocas. Ubicación de la antigua ciudad, vista la ciudad actual. San Clemente Romano IV, pontífice de la Iglesia, 90 al 100, conocía personalmente a los apóstoles. Estamos hablando pues del mismo que decimos de la palabra Biblia, ¿no? Quien por primera vez la menciona. Eso es bueno que lo tengan en cuenta. Hoy en día nosotros mandamos un mensaje por internet, por celular, por Facebook, por Instagram, por YouTube, por una cantidad de formas. En ese tiempo la única forma era o con este tipo de materiales, que era el papiro, o secando la piel de los animales para generar y crear pergamino. Entonces es bueno que vayan entendiendo estas limitaciones tecnológicas para que cuando a ustedes por cualquier razón les llegue un hermano separado o una persona de otro credo, de otra fe, a decirles cosas, hay que ponernos en contexto en primera instancia de esto y en segunda instancia en lo que se escribió sobre ese papiro, para que entendamos de qué estamos hablando. Estamos hablando que tecnológicamente en ese tiempo la posibilidad de tener un papiro era un lujo. La posibilidad de leer era otro lujo. Hoy en día todo el mundo lee, casi todo el mundo escribe, en todas partes escribimos, obviando algunas zonas muy pobres, algunas zonas muy afectadas como en África y en otras partes del planeta, donde la pobreza extrema y el abandono de los estados y el abandono de una cantidad de actores sociales no permite que la gente se desarrolle, pero hoy en día la posibilidad del acceso a la lectura es fácil en medio de las circunstancias comparado a este tiempo. Entonces ya hablamos del material, hablamos de las limitaciones tecnológicas. Tengan en cuenta que estas limitaciones tecnológicas también son limitaciones para todo. La alimentación, para todo. Difícilmente se ven ollas de metal
son extremadamente finas. Entonces se van a ver es las ollas de barro o de este tipo de materiales. O sea, hay una cantidad de elementos de dificultad. El cocinar es normalmente quemando algún material. No se puede producir, digamos, calor como hoy en día la vemos con electricidad o con gas natural. Por tuberías no. Eso hasta el siglo pasado escasamente va a empezar a existir. Entonces, para que entendamos eso, el carbón pues sí se ha utilizado toda la vida, la madera quemada se ha utilizado toda la vida. Desde que empezamos como civilización a utilizar el fuego, a utilizar la rueda y todas esas cosas, y es un proceso largo, mientras llegan las tecnologías de estos siglos. ¿Qué diferencias tenemos entre este tema? La división general del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o sea, Antigua Alianza, Nueva Alianza, y la división numérica. Dos grandes religiones se rigen por las enseñanzas de la Biblia, la judía y la cristiana, integrada por católicos, ortodoxos y protestantes de esos infinidad de muchísimas denominaciones. Muchísimas es muchísimas. Ellos lo quieran aceptar o no, nacen en 1517 cuando Lutero hacen algunas cosas con respecto contra la Iglesia Católica. ¿Tenía unas motivaciones para pelear contra la Iglesia? Sí, no. Otros tenían muchas razones para defenderla a pesar de las dificultades. Sí. Entonces, ¿que es válido discutir en su casa? Sí. Pero abandonar la casa, no. Y ese es el punto también del que nos vamos a basar en estos temas. El abandonar la casa o el quedarse en la casa para defenderla a pesar de sus dificultades y sus complicaciones. Los judíos aceptan el Antiguo Testamento, la ley o Torá, los profetas y otros escritos, compuesta por 39 libros. Hay que tener en cuenta algo con esto. Hay dos vertientes. Los libros que se escriben netamente en hebreo y los libros que por las situaciones temporales e históricas que vive el pueblo de Israel, por las diferentes invasiones y colonizaciones de otros imperios. No solamente lo conquistó Babilonia, no solamente lo esclaviza Egipto, también lo va a dominar el mundo helenístico de Alejandro Magno, sino también lo va a dominar Roma en un momento dado, que va a ser la que destruye el templo a mediados del siglo I. Esas invasiones que van a dar como resultado que este compuesto de 39 libros va a estar por el idioma hebreo y para los judíos de toda esa zona del Mediterráneo, que en ese tiempo el idioma, así como hoy en día el inglés lo utilizamos casi para todo mundo, por lo menos en una gran parte, en ese tiempo el que utilizaban era el griego, y una especie de griego que era el griego común, el griego del pueblo o el griego vulgar, por decirlo así, el que utilizaba todo el mundo, el que todo el mundo entendía, el griego koiné. En ese griego koiné va a haber una versión de estos libros que se va a conocer como la Septuaginta o Septuaginta. Entonces es bueno y muy importante que entendamos esa parte. Guardemos esos dos conceptos. Los libros judíos, los libros del Antiguo Testamento, escritos en hebreo y escritos en griego koiné o códice alejandrino. El códice hebreo y el códice alejandrino. Es muy importante que tengamos en cuenta eso porque con base en esa división y en esa diferencia que radica en los dos, es que el protestantismo desde Lutero en adelante van a volver a basarse únicamente para el Antiguo Testamento en este códice, en el códice hebreo, desconociendo el alejandrino. Bien. Los cristianos lamentablemente estamos divididos en cuanto a la aceptación de los libros. La Biblia está formada por 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Dense en cuenta 46 y los judíos aceptan 39. ¿Por qué? Porque es que los judíos no aceptan unos libros. ¿Cuáles libros? Unos que están supuestamente, según ellos y según muchas líneas protestantes,
están solamente en latín, están únicamente en griego. Entonces ellos solo aceptaban lo que estaba en hebreo o en arameo y no aceptaban lo que estaba en griego. Las principales denominaciones, ya les había nombrado a don Lutero, solo aceptan una lista de 66 libros, 39 les en cuenta, como aquí, como los judíos antiguos, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Porque la diferencia entre el texto católico y el protestante se da en los libros del Antiguo Testamento. En principio existía el canon de la Biblia hebrea, ya lo había dicho, y fijado por los judíos en el siglo I de nuestra era, con los 39 libros citados canon que aún se conserva. Pero los hebreos de la diáspora, especial en Alejandría y Egipto, la diáspora es los lejanos, los que viven retirados, los que viven en las afueras, los de lejos. En Alejandría y Egipto, que ya no hablaban su idioma sino griego, por ser la lengua oficial de todo el Medio Oriente en el tiempo del emperador Alejandro Magno, y que queda establecido para toda esta zona por las invasiones del Imperio Helenístico. Todo el Medio Oriente tradujeron al griego los 39 libros del canon hebreo y le agregaron posterior 7 libros más. ¿Qué ocurre con estos 7 libros más que agregaron? Son ellos Tobías, Judith, Baruch, Sabiduría, Siracidas y Primera y Segunda de Macabeos. Esta traducción la llamaron los griegos los 70, pues según la tradición fueron 70 ancianos sabios, muy conocedores, quienes hicieron la traducción del hebreo al griego. Así se formó el canon alejandrino. Estos libros, como se es de suponer, no fueron recibidos por los judíos de Palestina por ser posteriores y redactados solo en griego, pero son escritos por judíos de la diáspora. Con la dispersión del cristianismo en el siglo I, se empezó a usar el canon alejandrino porque la mayoría hablaba griego. El canon hebreo tomó el nombre de protocanónicos, del griego primero, porque recibieron aceptación general sobre su autenticidad e inspiración desde el principio. En cambio, los otros 7 del canon griego se llaman deuterocanónicos, del griego segundo, porque fueron aceptados en el canon oficial más tarde después de muchas discusiones sobre su inspiración divina. Este tema de inspiración divina sobre los deuterocanónicos lo vamos a ver más adelante y lo vamos a profundizar. Es importante que lo tengamos claro y lo entendamos. En síntesis, la Iglesia Católica, lo mismo que la ortodoxa a partir del Concilio de Hipona en el 383, admitió como inspirados no solo los protocanónicos, sino también los deuterocanónicos, lista que fue confirmada solemnemente por el Concilio de Trento en 1546. Los protestantes, en cambio, a partir de la Reforma Luterana en 1517, siguieron solo usando el canon hebreo. Esta fecha 383, tengan en cuenta que por procesos históricos estamos hablando que en este tiempo ya empiezan las divisiones del Imperio Romano, que antes cubría toda Europa, todo el Mediterráneo, se divide en Imperio de Oriente, Imperio de Occidente, y es de ahí donde nace la división también de la Iglesia, por estar unida al imperio, al gran imperio en ese momento. Queda una sede en Roma, la otra en Constantinopla. ¿Cuál es la sede de Constantinopla? Esta iglesia que tenemos a la derecha, que hace poco fue convertida en mezquita, por lo que Constantinopla, hoy llamada Estambul, está en un país llamado Turquía, y pues Turquía, ustedes saben, es de religión musulmana. Esta fue la iglesia que hace poco se hizo famosa por estos elementos, de que el presidente decidió convertirla y darle uso como mezquita. Bien, pero aquí, con estos descubrimientos arqueológicos, cuando ustedes quieren entrar en varios grupos de YouTube y ver estos elementos, sería bueno. En Qumran, una caverna, específicamente la 10ª, junto al Mar Muerto, donde se encuentran una cantidad de libros y escritos, y se sabe que en esa región había una especie de taller de escritura, donde elaboraban papiro y donde iban escribiendo manualmente cada libro.
En el año de 1947 los arqueólogos descubrieron en Qumran, Palestina, escritos muy antiguos y ojo con esto, encontraron entre ellos los libros de Judith, Baruch, Eclesiástico y Primera de Macabeos, escritos originalmente en hebreo, y el libro de Tobías en arameo. Quiere decir que solamente los libros de Sabiduría y Segunda de Macabeos fueron redactados en griego. Así el argumento de no aceptar estos 7 libros por estar escritos en griego ya no es válido. O sea que tomar 39 libros del Antiguo Testamento es un error, porque no se está tomando todas las escrituras completas. Se están tomando las escrituras partidas. ¿Desde dónde? Un hallazgo arqueológico, en que los libros están escritos en lenguas antiguas también. Para que no digamos que es que la iglesia le sumó, le puso más libros, es que ustedes le metieron libros a la Biblia. No, la iglesia los recopiló, la iglesia católica. Y aquí está claro que los toma de escritos antiguos y lo que nosotros consideramos inspiración divina. O sea, si nuestra fe está firme, sabemos que la Biblia está completa. ¿Cuál? La Biblia católica. Si tiene menos libros, está incompleta para nosotros los católicos. Si fuéramos judíos, nos sobrarían todos los libros del Nuevo Testamento. Si somos protestantes, tendríamos 66. Pero la arqueología apoya la tradición de que nuestra Biblia está completa. Aquí ya entraríamos a la división temática. Voy a dejarlo acá porque pues ya vamos en un ratico bastante largo. Perdón por los, digamos, sonidos que hay externos, por lo que pues estoy en una zona abierta donde estoy grabando este video. Entonces, quiero que tengan en cuenta esto. Me he valido pues de la introducción de la Biblia de una parroquia y he tomado pues estas diapositivas que me han parecido muy lindas, muy claras, y pues las comparto, ¿no? Vamos a dejar hasta acá. Espero que empiecen a revisar este temario y ya esto empezamos a unirlo a lo demás que hemos visto. ¿Qué hemos visto hasta el momento? Las 3 cartas de San Juan, que nos hablan del amor de Dios y nos indican, nos invitan a ese caminar, al misterio de la salvación. Y ya aquí empezaremos a mirar la Biblia desde la estructura como tal, lo que es. Un abrazo fraterno, Dios con ustedes, paz y bien. Continuemos con nuestra formación. No olvidemos que estamos leyendo la Biblia, que nos estamos estructurando desde nuestra Iglesia Católica. Recordemos esto, la fe es un destino o un camino. Un abrazo.